Bueno, la rinoplastia es una cirugía un poco peculiar y su planteamiento también lo es, ¿no? Evidentemente, secretos, cualquier cirugía, yo creo que tenemos que partir de un buen análisis, una buena comprensión de lo que el paciente quiere, un estudio, evidentemente, de anatomía, de las proporciones, eso es ya de alguna manera reiterarnos ya permanentemente en lo mismo, ¿no? ¿Qué pasa con la rinoplastia? Yo, mira, a todos los pacientes les explico lo mismo. Dos cosas importantes. Primero, la rinoplastia podríamos decir que es un elemento negativo en la cara, no la rinoplastia, la nariz. ¿Vale? ¿Eso qué significa? Que por norma general, cuando llama la atención es por malo. ¿Vale? Es muy raro que nadie diga, ¡ay, qué nariz más bonita tienes! Igual que nos pasa con las orejas. Eso simplemente pasa porque nosotros, de forma social, en nuestra cultura, no es mirar, es mirar a los ojos. ¿Vale? Entonces, mientras tú no tengas en la cara ningún elemento discordante, vas a estar mirando los ojos y por tanto una buena nariz, por decirlo así, sencillamente no se ve y por tanto no molesta y por tanto no destaca como negativa, ¿no? ¿Eso por qué es importante? Porque ante una cirugía lo que tenemos que tener claro es que una nariz grande va a ser igual de llamativa que una nariz demasiado pequeña, una punta demasiado baja va a ser igual de llamativa que una punta demasiado alta, unos orificios demasiado tapados, demasiado pequeños van a ser igual de llamativos que demasiado grandes. Y por tanto al final hay que buscar ese elemento de equilibrio y que haga simplemente que esa nariz desaparezca por decirlo así, de la cara del paciente, ¿no? Lo segundo que tenemos que tener muy claro, que también hago mucho hincapié con mis pacientes, es que los diferentes elementos que forman parte de la estructura nasal se comportan un poco como un castillo de cartas. Cuando tú tienes el castillo montado, si mueves una carta, o mueves un poco todas las demás, o el castillo se cae. Pues en el caso de la nariz pasa un poco lo mismo, ¿no? Las diferentes estructuras que la forman, cartílagos, huesos y demás, podemos decir que entre ellos mantienen un equilibrio que es lo que acaba dando forma a la nariz. Con lo cual, cuando tú manejas unas determinadas estructuras, tienes que analizar cómo esa maniobra repercute en las demás y a partir de aquí ir jugando un poco para conseguir el resultado que estás buscando, ¿no? Por tanto, al final, el objetivo que tenemos ante una rinoplastia, buscar una nariz armónica, una nariz equilibrada, una nariz masculina o femenina, porque evidentemente tampoco tiene nada que ver. La nariz femenina busca una potenciación más de la punta, una nariz más divertida, en el caso del hombre se busca una nariz un poquito más ruda, un poquito más seria, más recta, y eso también hay que tenerlo en cuenta. Pero al final, delante de cada paciente tienes que analizar sus proporciones, analizar su expresión, evidentemente qué es lo que quiere conseguir, y durante la cirugía aparece ese elemento artístico que te va a ir marcando en cada momento, si ajustas un poquito más de aquí, si ajustas un poquito más de allá, la punta se levanta, la punta se baja y tienes que ir jugando, pero al final hay un elemento que te va saliendo sobre la marcha, que es difícil de explicar porque es que cada nariz es distinta, no podemos estandarizar una nariz porque hay tantas narices como individuos en este mundo. Cada uno tiene sus proporciones, cada uno tiene su personalidad y lo que tienes es que ir jugando, como digo, con ese equilibrio, ese balance de las diferentes estructuras para ir conformando esa nariz que en ese caso concreto consideras que más se va a adaptar. Lo cual, dicho así, parece como muy etéreo. La verdad es que es una serie de pasos relativamente reglados que te van marcando un poquito el camino, pero sobre todo siempre no perder de vista que es un individuo concreto, con una personalidad, con unas proporciones, con unas estructuras faciales, una anatomía, y la nariz tiene que acabar quedando integrada en esa estructura, ¿no? Por eso a mí esas narices clásicas de que todas eran iguales, pues al final es una nariz operada. ¿Por qué? Porque no había una conexión entre la nariz y la cara del paciente, sino que era una nariz X que, como él dice, parece que se habían pegado directamente y todos los pacientes tenían un poco más o menos la misma estructura. Eso no tiene gracia. Desde mi punto de vista es modelar la nariz del individuo concreto a la anatomía y a las características que todo su entorno facial condiciona, por decirlo así, ¿no? Una pregunta bastante común y que a veces evidentemente genera controversia es rinoplastia abierta, rinoplastia cerrada. La verdad es que también depende mucho de las apetencias y la forma de trabajar de cada profesional. No podemos decir que hacer la rinoplastia abierta es mejor, hacer la rinoplastia cerrada es peor. Hay extraordinarios cirujanos que te hacen rinoplastias cerradas como si te las estuvieran haciendo abiertas. Tienen un hábito de trabajo que les permite trabajar la rinoplastia cerrada. Yo personalmente soy más partidario de la rinoplastia abierta, salvo en esos casos en los que el manejo es muy sutil, es algo muy básico, pues un manejo del dorso, un pequeño perfil de la punta. Ahí sí que soy más partidario de la rinoplastia cerrada,
Pero en general soy más amigo de la rinoplastia abierta sencillamente por lo que hablábamos del balance, ¿no? Al final, cuando tú ves directamente las estructuras, cómo se van equilibrando unas con otras, cómo se van comportando, cómo van reaccionando ante tus maniobras y lo estás viendo directamente, me siento más cómodo, por decirlo así, porque tengo la sensación de que tengo más control sobre lo que está pasando. Lo cual, repito, no quiere decir que sea ni mejor ni peor. Cada profesional tiene sus pequeños vicios, sus pequeños, bueno, su tacto, su capacidad de gestión de los diferentes tejidos, y eso hace que unos u otros nos decantemos más por la rinoplastia abierta o cerrada sin que ello implique que lo van a hacer ni mejor ni peor. Pero personalmente la rinoplastia abierta me permite una mayor capacidad de visualización de lo que está pasando.